Mira, si uno lee la prensa, ve los medios de comunicación, acaba creyendo de que la crisis le ha provocado una catástrofe natural, que ha sido un terremoto, un huracán, que la crisis no tiene culpable, que la crisis no tiene ningún responsable. Y la realidad es que la crisis tiene culpables y tiene víctimas. Y ese es el primer elemento que tenemos que señalar, que la crisis está provocada por el sistema, que no es una crisis porque haya malos gobernantes, que también, pero que es fundamentalmente una crisis del capitalismo. Una crisis que pone en evidencia que el capitalismo no es capaz de resolver los problemas de la humanidad. Y no lo es, no porque fracase como sistema, sino porque no tiene ese objetivo. Esta crisis no es el fracaso del capitalismo. Esta crisis es el éxito del capitalismo. El capitalismo, su objetivo es expoliar los pueblos, expoliar las riquezas naturales y obtener beneficios para unos pocos. Ese objetivo está conseguido. Lo que sí, esta crisis evidencia de que el capitalismo no puede resolver los problemas de la humanidad. Y es más fácil de explicar ahora esto que a lo mejor hace unos años. Por eso, hoy tenemos que dar claves para que la gente rompa la inmovilidad. Y dar las claves que, como decía Julio, no estamos solamente ante un problema de una subida más o menos importante de los salarios o ante un recorte más o menos de derechos sociales. Estamos ante una ofensiva del capital para imponer una dictadura a la que ya le sobra incluso el sistema democrático, entre comillas, que él mismo creó. Estamos al final de un ciclo en la historia de la humanidad. Estamos al final de un ciclo que puede empezar con la revolución burguesa, la revolución industrial, en la cual pues se desarrolla un modelo de crecimiento que da beneficios, que es motor para que se viva mejor, eso sí, en un tercio del mundo, en una parte pequeña del planeta, porque hay 2/3 partes de la humanidad que son las que financian ese estado del bienestar. Son 2/3 partes de la humanidad las que producen no solamente riqueza, sino mano de obra para que el mundo civilizado, entre comillas, se desarrolle. Por eso, las conquistas que logran los trabajadores, por lo que se decía antes, de hacer frente también a ese espejo que había en Europa del Este, no las paga el capital, las paga fundamentalmente el tercer mundo. Y en estos momentos, donde ya no hay espejo al que mirarse, pero también vemos un tercer mundo que se mueve y que es más difícil de explotar. Y entonces el capital necesita atornillar más, necesita explotar más al primer mundo y por lo tanto necesita acabar con ese estado del bienestar. Y por lo tanto necesita imponer un modelo de dictadura que es la que le permita obtener esos beneficios sin problemas. Y esa es la batalla que estamos dando. Por eso es muy importante en este momento recuperar la defensa de la democracia, con mayúsculas. Eso sí, recuperar la defensa de la democracia como en un momento de la historia hizo el Partido Comunista de España, cuando defendía la Segunda República burguesa. Evidentemente, Pepe Díaz decía, la defendemos, pero no para quedar en la mitad del camino, sino para superarla. Pero había que salir a la calle a defender la democracia burguesa. Hoy hay que defender la democracia, pero profundizándola. Y hay que evidenciar que lo que quieren es apartar la democracia para imponer una dictadura que evidentemente no se aceptaría de otra manera. Y para eso se genera una dinámica de sacar la política de la vida, de evaluar la política, de corromper la política. Pero también hay que defender la política, hay que recuperar la política. Y en ese sentido es muy importante que denunciemos, que seamos capaces de hacer frente a esos ataques que están intentando vaciar de contenido la democracia. No es casualidad que intenten acabar con las cajas de ahorro y el principal argumento sea que hay que sacar a los políticos de las cajas de ahorro. Se nos dice, los políticos hay que sacarlos de las cajas de ahorro. Y uno piensa, será para meter a los impositores, que son los dueños. Pero no, se sorprende porque los que van a meter las cajas de ahorro son a los economistas asalariados de las grandes empresas, a los profesionales. Es decir, se quiere acabar con la democracia, se quiere devaluar la democracia para imponer una tecnocracia que nos dice que son los que realmente saben. Por lo tanto, hay que recuperar la democracia, recuperar la participación.
Y eso es fundamental, porque si no somos capaces de que la gente salga de sus casas y participe, hemos perdido la batalla. Tendremos los mejores argumentos. Cayo, Julio han explicado un programa perfecto. Pero ese programa, si no tiene miles de personas detrás, será una tesis doctoral. Nunca mejor dicho en el lugar en el que estamos. No tendrá ninguna validez. Por lo tanto, es fundamental sacar a la gente a la calle. Es fundamental la movilización. Y por eso hay que dar argumentos. Pero también hay que ir a lo directo. 5 o 6 propuestas que movilicen. Por eso hay que denunciar ese intento de implantar una dictadura para que las decisiones importantes no las tome el Parlamento. Ni siquiera este Parlamento amañado, donde tendrían mayoría para sacarla, pero no tendrían mayoría para imponerla. Por eso se dice que las cosas importantes las deciden los economistas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que nadie ha elegido, pero sí alguien ha nombrado. Los mercados tienen cara, los mercados tienen dueños. Lo que pasa es que nadie los ve. Por eso esta dictadura es mucho más difícil de combatir que otra. Porque todo el mundo sabía que Franco estaba en el Pardo, y además incluso alguna vez se tendría que morir, o Allende estaba en la moneda, y era fácil combatir. Al mercado es mucho más complicado combatirlo, porque nadie los ve, pero existen y tienen dueños. Por lo tanto, es importante denunciar que los parlamentos no pueden servir solamente para decidir si fumamos o no fumamos, si hay toro o no hay toro, que hay que llevar a la opinión de la gente, a la decisión de la gente, la economía. Por lo tanto, es fundamental que a los que se ha propuesto aquí añadamos otro elemento fundamental, que es la necesidad de la planificación democrática de la economía. La clave, lo fundamental, y también incluso no habría que romper, eso sí, un poco ensanchar la actual Constitución, es fundamental la planificación democrática, que los trabajadores, que las trabajadoras participen en la planificación democrática de la economía, porque es la clave para que la gente realmente sienta que lo que decide tiene importancia. Por eso la economía es la que hay que recuperar. Y cuando hablamos de economía no hablamos solamente de tomar decisiones en la macroeconomía con un lenguaje que nadie entiende, que esa es otra. Es fundamental para que nos impongan la dictadura que nos impongan un lenguaje que ninguno entendemos y que además lo cambien cada 3 meses para que la gente lo comprenda todavía más. Es también necesario recuperar el lenguaje y entender que la economía es lo más simple también que hay. Es lo que nos cuesta el autobús, lo que nos cuesta el pan, lo que nos cuesta el alquiler. Esa es la economía. Y ahí hay que intentar derrotar. Por eso es muy importante, es fundamental que la defensa de la democracia sea en este momento un frontispicio de la izquierda. Pero para eso no nos podemos resignar. Para eso esta actividad no es para convencernos. Alguien me decía al entrar, bueno, por las caras todos estamos convencidos. Pero sí tiene que servir para animarnos, para movilizarnos, para convencernos de que hay que confrontar, como decía antes, sin complejos, de que hay que plantear que hay un camino, que rompa con la lógica del sistema. Por eso las medidas que planteamos son medidas que confrontan con el sistema. Por eso somos anticapitalistas, sin matices. Y por eso, cuando empezó la crisis, Zapatero alardeó, lo ha dicho la Cámara de la Juventud, saber que tenemos un modelo productivo que ha llevado también a la crisis. Y Zapatero planteó, hay que cambiar de modelo. Hay que acabar con el modelo del ladrillo, de la especulación. Incluso planteó una ley, que le llamó Ley de Desarrollo Sostenible. Yo le diría la Ley de Cinismo Sostenible, porque se había servido con el nombre de Desarrollo Sostenible para ampliar las nucleares y para la Ley Sinde. Esa es la Ley de Desarrollo Sostenible, o sea, la Ley del cinismo, porque Zapatero se dio cuenta de que cambiar de modelo es cambiar de sistema. Porque el modelo que hay en este país no es porque haya 4 malvados que hayan querido hacerse ricos. El modelo que hay en este país es el que nos toca en el reparto de la Unión Europea. Y es el modelo que nos toca en el sistema capitalista europeo y mundial. Por lo tanto, cambiar de modelo de desarrollo en España es confrontar con el sistema. Por lo tanto, cuando planteamos la batalla, la estamos dando una batalla contra el sistema. Por eso, evidentemente, los aliados no vendrán nunca del sistema. Por eso, efectivamente, Zapatero
no puede aceptar ninguna propuesta nuestra, porque serían propuestas que le irían a romper con el sistema. Por eso Zapatero, cuando se reúne con los banqueros, no le pide cuenta, cuando todos sabemos que son los que han creado la crisis, sino que le pone la chequera para que se cobre. Por eso Zapatero no puede modificar la ley electoral, aunque le pueda perjudicar, porque modificar la ley electoral significa empezar a cuestionar un sistema electoral que es impuesto en una constitución, que efectivamente, si a Julio puede servir, pero que también tiene una clave, que es la monarquía. Por lo tanto, vamos a no tocar nada, para que nada cambie. Por lo tanto, el sistema electoral forma parte del pacto monárquico. Por lo tanto, nuestra propuesta también es republicana, porque también en España plantear la república es cuestionar también el sistema. Por eso, en este momento, confrontamos con el sistema cuando somos republicanos, anticapitalistas y federales. Pues también en este país plantear la federalidad también es romper con el sistema, romper con el pacto de la burguesía centralista y la burguesía nacionalista que se ha repartido esta península ibérica, incluyendo Portugal, durante siglos. Pero si esto es importante, yo añadiría dos elementos más, y es la batalla ideológica, la batalla cultural, la batalla de los valores, y lo añadiría de una profunda autocrítica. El Partido Comunista, la izquierda europea, y no solamente la socialdemócrata, que nosotros somos muy dados a echar la culpa a todos, a los demás, hemos dejado de dar la batalla ideológica fundamentalmente en los años 70. Se dejó de dar la batalla ideológica, incluso la batalla del lenguaje. Y por lo tanto, cuando hubo quien creyó, y se creyó, fundamentalmente digo el año 70, y no voy a decir la palabra maldita del comunismo, pero cuando se creyó que el sistema capitalista era tan bueno que se podía alcanzar casi la perfección dentro de él, y por lo tanto la izquierda lo que tenía que aspirar era acelerarlo al máximo, porque eso prácticamente iba a dar el socialismo. Y pues ahí se dejaron de dar batalla, y la batalla de los colectivos, la batalla de la solidaridad, se perdieron. Y cuando el individualismo, cuando lo privado gana espacio, la batalla ideológica de la izquierda está muy mal. Y las derrotas electorales vienen después, pero lo fundamental es dar la batalla ideológica, por lo colectivo, por lo solidario, por evitar que el ciudadano se convierta en consumidor, que es el objetivo del capital. Cada uno seamos consumidores, y que consumamos lo mismo una marca de refresco que un grupo político, en función no de lo que sabe el refresco, ni de lo que dice el partido político, sino de la imagen que nos da. Por eso, recuperar el concepto de ciudadano, recuperar la política, recuperar la democracia, es ganar la batalla ideológica. Pero eso se gana no solamente desde las palabras, se gana desde el ejemplo. Por eso es muy importante para la izquierda recuperar también la ejemplaridad. Y para eso es muy importante recuperar el valor de la austeridad en la política, frente a la corrupción, frente a los que plantean la política como una carrera hacia el enriquecimiento. Hay que recuperar la política de la austeridad, la política del ejemplo del cargo público, que efectivamente lo decía Cayo, no hay que renunciar a la batalla electoral, pero hay que saber que la batalla electoral tiene que ser un instrumento y que el cargo público tiene que ser ese exponente de lo que todos pensamos. No voy a citar a Julio, porque está aquí delante, pero Julio, cuando rompe el consejo mediático, es cuando demuestra que un alcalde de una capital mediana o pequeña, pues puede cambiar la forma de ser política. Y ese es el logro que hace que el Partido Comunista y que luego Izquierda Unida pueda presentar un balance. Pues eso hay que recuperar. Y ese es un poco el objetivo que tiene que tener, como no, instrumentos. Y era el segundo elemento junto con la ideología. Recuperar la ideología, no perder el complejo, pero también recuperar instrumentos de lucha. Y en eso tenemos que ser conscientes de que los instrumentos que tenemos son instrumentos que, no voy a decir que estén oxidados, sino son instrumentos que están débiles y que hay que fortalecer. Que hay que fortalecer en el sentido de esa convocatoria amplia en la que hay que jugársela, que no hay catecismo, que no hay métodos,
más allá del que todos asumimos como nuestro, que es el marxismo, pero sí, hay experiencias de las que somos herederos, con sus aciertos y con sus errores, pero que demuestran que se puede derrotar la capital, en la historia y en el presente. Que cuando los pueblos se mueven pueden derrotar la capital. Y que el partido más importante no es el que hace el manifiesto más radical, ni el más perfecto, sino el que consigue movilizar a la gente. El acierto de Lenin no fue tener una obra completa, extensa y maravillosa, fue convencer, fue capaz de movilizar y que entendiesen que el socialismo era paz, tierra, libertad y desarrollo y comer todos los días. Con esos elementos, si son la Revolución Soviética, con esos elementos y efectivamente con una capacidad organizativa importante. Por eso el instrumento que modestamente queremos construir desde la izquierda también tiene que tener valor. Por eso hay que movilizarse. Por eso el día en torno al 20 de marzo va a haber una manifestación en Madrid convocada por Izquierda Unida y posiblemente otros colectivos. Es muy importante que este acto sea el primer acto en el que empecemos ya a convencer de que tiene que ser una gran manifestación, porque los acuerdos, mejores o peores, las decisiones del gobierno se combaten en la calle. Por eso este instrumento, repito, que modestamente Izquierda Unida, el Partido Comunista, queremos aportar, es un instrumento que necesita fortalecerse en el debate, en la práctica y en la lucha. Por esto yo sí quiero ya terminar repitiendo como empezaba. La crisis es una crisis del sistema, hay que combatir la crisis combatiendo el sistema, pero la alternativa al convenio no es el comunismo. El convenio colectivo, la alternativa es un convenio mejor. La alternativa a la realidad actual son propuestas concretas como las que ha planteado Carlos. Y por eso también vamos a convocar a miles, millones de españoles a hacer un gran programa, no electoral, sino de gobierno, con una pregunta que a Julio le sonará. Hay que preguntarse, millones de españoles, ¿qué haríamos nosotros si mañana gobernásemos este país? ¿Qué haríamos para sacar a España de la crisis? Responderlo en un papel. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer para sacar de la crisis y que paguen los trabajadores? Y con esa respuesta construyamos una alternativa. Con esa respuesta movilicémonos. Y con esa respuesta plantemos cara en una batalla que no termina el 22 de mayo, elecciones municipales, ni el 2012, que termina cuando consigamos recuperar la política, cuando consigamos recuperar la democracia.